Amigos, pues como les había adelantado, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que son los principales errores al intentar vender el remate bancario en el que invertiste o en el que vas a invertir. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles han sido los principales cambios que han habido en el mercado, digo, y sobre todo en este proceso de venta, que como ustedes saben, pues prácticamente es la parte final en la cual ustedes finalmente van a recuperar esa inversión con los rendimientos que desde un principio tenían planeado. ¿Y a quién va dirigida esta presentación? Y esto es muy importante porque el objetivo básicamente es dirigirme a dos perfiles. En primer lugar, aquellos inversionistas, como lo son la mayor parte de ustedes, a ti inversionista que invertiste en un remate bancario con el objetivo de venderlo posteriormente y obtener un rendimiento futuro. Quiero adelantarles, amigos, que el principal beneficio de la información o de la experiencia que les voy a compartir el día de hoy es que ustedes tengan un ahorro de por lo menos unos 100,000 pesos en cada una de las operaciones que vayan a realizar de compraventa de su remate bancario. Ese es como el principal beneficio, y esto lo quiero recalcar porque si lo ven desde otro punto de vista, pues si ustedes no siguen las recomendaciones que les voy a compartir el día de hoy, pues entonces ustedes se verán que en este proceso de venta ustedes van a poder perder esa cantidad, que pues es justamente lo que no queremos, justamente lo que se requiere siempre al invertir en remates es lograr esa tasa de rendimiento sobre la inversión que desde un principio se planeó. ¿A quién va también dirigida esta presentación? Bueno, pues también va dirigida a asesores de ventas de inmobiliarias. Y entonces sería a ti, asesor de venta, que fuiste contratado por un inversionista para vender un remate bancario y en donde se asume que estás interesado en los mejores intereses tanto del inversionista como del comprador final. Y esto a mí me gustaría recalcarlo mucho porque suele suceder que cuando tú contratas a una inmobiliaria, o sea, tú como inversionista contratas a una inmobiliaria para que venda tu propiedad, muchas veces ellos se dejan llevar por lo que le interesa finalmente al comprador. Y eso, pues a veces distorsiona esta negociación con ellos porque a veces la misma inmobiliaria tiende a darle a más prioridad a los compradores en detrimento de los intereses del inversionista. Entonces, justamente lo que vamos a ver el día de hoy es cuáles son esas recomendaciones para que no exista este desequilibrio entre los intereses del comprador y los intereses de nosotros como inversionistas. O sea, cómo a través de las recomendaciones que les voy a dar el día de hoy podemos cuidar al máximo nuestros intereses, pero sobre todo nuestra tasa de rendimiento sobre la inversión, que es la que vamos a estar cuidando a través del proyecto. Antes de comenzar a explicarles cuáles son mis recomendaciones, creo que me vale la pena que nos regresemos un poco a cuáles son las etapas de la demanda o lo que es el viaje legal. Esto, bueno, como ustedes lo saben, lo explicamos con más detalle en el curso. Sin embargo, pues son de los conceptos básicos que todos los que entramos a este negocio tenemos que aprender desde un principio. Y es, ¿qué sucede con el deudor que deja de pagar el crédito que le paga, que le debe al banco? Entonces, ¿cuál es este proceso? Bueno, pues todo comienza por una familia que hace la contratación de un crédito hipotecario, luego después sucede un incumplimiento de pago y es cuando el banco a través de su call center pues empiezan, ya saben, a presionar a la familia de, oye, pues ya llevas tantas mensualidades que no nos pagas, por favor, reanuda. Entonces, si por alguna razón pues ya hay una desconexión o un incumplimiento definitivo por parte de la familia, pues entonces ahora sí
empieza el proceso de la demanda. Entonces, comienza pues con la demanda por parte de la empresa crediticia, luego después se le hace la notificación al deudor que, bueno, pues está, vaya la redundancia, está siendo demandado y la siguiente etapa, pues es la etapa de emplazamiento, en el que ya una vez que se le notificó, pues ahora sí que se les da la oportunidad a ambas partes, tanto a la empresa crediticia o banco como al deudor, para que cada quien pues exhiba sus pruebas para que de esa manera pues el juez pueda valorar y entender quién tiene la razón. Después de esa etapa, entramos a la etapa de sentencia, que es en donde el juez pues revisa todas estas pruebas que cada quien exhibió y al final del camino dice, el que tiene la razón es él, la empresa crediticia o inclusive el deudor, que también puede llegar a suceder. Entonces, las clásicas sentencias es, por ejemplo, cuando son sentencias en contra del deudor, es, se le condena a la persona fulanita de tal al pago de la suerte principal por cierta cantidad, al pago de los intereses ordinarios y al pago de los intereses moratorios. Entonces, ya después de eso, sigue la etapa de ejecución de sentencia que, como ustedes pues ya lo aprendieron, es una etapa preparatoria a la audiencia del remate, que como ustedes recordarán, pues la audiencia del remate pues es justamente la subasta pública, las almonedas. Entonces, esta etapa de ejecución de sentencia pues también es muy importante porque pues todavía hay oportunidad para que el deudor pueda levantar la mano por parte de la empresa crediticia que está con todo este proceso de demanda, de repente se levanta la mano, levantan la mano también con el juez y le dicen, oye, te comparto que al día de hoy la deuda ya va en tal nivel que inclusive, digo, puede suceder que ya ahorita la deuda va mucho más alta que el valor de la propiedad. Así es que, por favor, juez, dame la oportunidad de ni siquiera entrar a la audiencia del remate y que se me adjudique la propiedad. Entonces, todo este tipo de alegatos son los que de repente te encuentras en esa etapa. Finalmente llega la etapa de audiencia del remate o subasta pública y como ustedes saben, pues hay varios intentos para realizar esta subasta y estos intentos técnicamente se llaman almonedas. Entonces tenemos la primera almoneda, la segunda, la tercera, hasta que finalmente se llega a una conclusión y es cuando el juez dice, pues el que ganó la propiedad en esta subasta fue X persona. Entonces, si en este punto, como ustedes saben, el que era dueño de la demanda, por ejemplo, el banco, si en ese punto resulta que ya la deuda sobrepasaba el valor de la propiedad, pues ahí es clásico que la adjudicación se la dan directo a el banco que tenía este proceso de demanda. Entonces, pues después de esta adjudicación, pues lo clásico que sigue es ahora sí solicitarle al juez el desalojo y después de eso lo que sigue es, y esta parte me voy a detener aquí, es como la parte más importante de nuestra presentación del día de hoy, es la etapa en la que el banco hace la escrituración de la propiedad. Digo, normalmente los bancos no les gusta llegar a esta etapa porque obviamente pues no quieren invertir en eso. Y entonces, de hecho, los bancos tratan de vender este remate en una etapa anterior. Pueden haberla vendido en la etapa de adjudicación o en la de ejecución de sentencia, emplazamiento. Ahora sí que en cualquier parte de este proceso de demanda es cuando los bancos siempre están como presionando con su área comercial para poder deshacerse de todos esos remates o todas esas familias que cayeron en cartera vencida. Entonces, si por alguna razón existe un inversionista que compró este remate en cualquier etapa, pues lo clásico es que este inversionista en esta etapa en la etapa número 11, que es a la cual estoy refiriendo,
pues es la etapa en la que el inversionista pues escritura. Y ya después de eso, se busca a un comprador y finalmente si tú encuentras a un comprador, pues ahí lo clásico es que este comprador pues ahora escriture a su nombre. Entonces, si ustedes lo ven bajo esta perspectiva, pues prácticamente en este proceso de venta o etapa de demanda, pues existe una doble escrituración. La primera escrituración, que es la que realizó el inversionista a su nombre, y luego la escrituración del comprador final. Entonces, pues ya habiendo dejado claro todo este proceso, la pregunta que de repente entonces siempre nos hacemos a continuación es, bueno, a ver, y en todo este proceso, ¿quiénes son los involucrados? Bueno, pues en primer lugar, pues el inversionista que compra el remate en algún punto, que con su abogado hacen esta revisión y si por alguna razón lo ven viable, pues con este mismo abogado continúan todo el proceso de la demanda hasta pues llevar la propiedad hacia lo que es la toma de posesión y su venta. Otra persona, otras personas que están involucradas en esto, bueno, pues obviamente el asesor de ventas, después de que el inversionista escritura su nombre, pues se contrata clásicamente a una inmobiliaria en el que a través de un asesor de ventas, pues se ponen a trabajar en busca de un comprador final. Y finalmente, pues tenemos el comprador, que es el que adquiere la propiedad, y el notario que ahora sí que contrata el mismo comprador para que haga la escritura de la propiedad. Entonces, ahora sí que dejando claro quiénes son como los involucrados en todo este negocio de los remates, la gran pregunta es, bueno, ¿qué tan viable? Y ese es como el objetivo de la presentación del día de hoy. ¿Qué tan viable es que el inversionista continúe escriturando o llegando a la escrituración de su remate? Entonces, pues si regresamos a los conceptos básicos del por qué se recomienda eso, pues prácticamente podemos hablar de ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de escriturar como inversionista? En primer lugar, que esta es como la ventaja más importante, pues aceptar clientes que deseen utilizar un crédito hipotecario para comprarles la propiedad. Esa es como la ventaja más importante. Y en segundo lugar, bueno, pues ser reconocido por el registro público de la propiedad como nuevo propietario. ¿Cuáles son las desventajas, insisto, que como inversionista tienes que se dé esta escrituración? Bueno, pues en primer lugar, pues porque es alto el costo de una escrituración. Digo, como ustedes lo saben, si sacamos porcentajes, pues una escrituración te anda costando pues más o menos como el 7 o el 8% del valor de la propiedad. Entonces, pues sí, es un gasto considerable. Y otra de las desventajas, y esa es como la parte interesante del día de hoy, es que las escrituras no siempre garantizan que los bancos van a otorgar crédito a los futuros compradores. Esa es la parte que más preocupa porque dices, a ver, si yo estoy invirtiendo cerca de 80, 100 mil pesos en la escritura, digo, si estamos hablando, por ejemplo, de una propiedad de interés social, pues como que no hace sentido de que exista la posibilidad de que el banco diga, no, ¿sabes qué? Aunque esté escriturada, pues no te voy a aceptar el dar crédito a tus compradores. Entonces, pues esas es como las desventajas que pues hemos empezado a ver en este tema. Entonces, pues esto lleva justamente a estas nuevas reglas del mercado y es justamente este último punto que les acabo de comentar. O sea, con todo y que se escriture, los bancos ya no otorgan créditos para propiedades que fueron remates. ¿Y por qué es esto? Hay una estrategia que de repente han estado utilizando los abogados que defienden a los deudores. ¿Y en qué consiste esta estrategia? Es una estrategia en la que
A ver, lo vamos a poner aquí o dejarlo claro en esta gráfica que ya les mostré. Lo que sucede es lo siguiente. Cuando los deudores contratan a un abogado para que pues lo defiendan ante el banco o ante el inversionista, al revisar todo, si por alguna razón se dan cuenta que la notificación inicial que aquí tenemos en la etapa número 4 no fue hecho de manera personal y fue hecho a través de dictos, en ese momento el abogado del deudor le dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo que te recomiendo es que mejor a partir de este momento, cada vez que el banco o el inversionista ingrese un escrito al juzgado, tú siempre te quedes callado. O sea, desde el punto de vista técnico legal, eso significa que el deudor se va en rebeldía. O sea que en todo el proceso legal, el deudor nunca contesta nada. Pero aquí la estrategia de los abogados de los deudores es no contestar nada, pero esperarse hasta las últimas etapas. Por ejemplo, se pueden esperar hasta la adjudicación. Y entonces, cuando llega la etapa de adjudicación, es entonces cuando de repente aparecen en escena los abogados del deudor y le dicen al juez, oye juez, ¿qué crees? Fíjate que me acabo de dar cuenta que la notificación inicial no se hizo de manera personal, por lo cual yo te pido que restituyamos el procedimiento. ¿Qué significa eso? Que en vez de estar en la etapa de adjudicación, regresen el juicio hasta la etapa de la notificación inicial. Y eso, pues obviamente si tú como inversionista invertiste en esta propiedad, pues te va a causar un problema porque pues uno, al regresarte a la etapa de notificación inicial, para volver a regresar a la etapa de adjudicación, por lo menos te vas a aventar otro año y medio o 2 años, por lo menos. Y además vas a tener gastos extras porque obviamente, pues el abogado, dado que ahora va a tener que aventarse nuevamente todo el proceso completo, pues te va a cobrar de nuevo. Entonces, pues ahora sí que, pues es una situación indeseable y de hecho, como ustedes saben, cuando hacemos las revisiones de expediente con el apoyo de los abogados, una de las revisiones más importantes es justamente entender cómo se hizo esa notificación inicial. ¿Por qué? Porque como se los acabo de compartir, si por alguna razón no fue hecho de manera personal, entonces estamos corriendo el riesgo de que los deudores con su abogado hagan esta estrategia y te quiten tiempo. Entonces, si tenías planeado que esta inversión la ibas a recuperar 1 año y medio, 2 años, pues ahora resulta que se te va a ir por lo menos un año más o hasta el doble de tiempo. Entonces, el tema está en que los bancos, al estar viendo esta situación, dijeron, no, ¿sabes qué? Nos vamos a reservar nosotros el derecho de si podemos otorgar créditos o no por esa razón. Entonces, el tema está en que como es incierto si los bancos te van a dar crédito o le van a dar crédito a tus compradores o no, es ahí donde pues el escriturar la propiedad como inversionista, de repente dices, híjole, ¿qué tanto valdrá o no la pena? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la solución que yo les vengo a proponer el día de hoy? No escriturar como inversionista y venderla en la etapa de adjudicación para que ahora sí solo el comprador sea el que haga su escritura. Esa es la solución. Y obviamente, pues como al no escriturar y vender como adjudicada, ya solo vas a poder aceptar clientes que paguen de contado, pues entonces ahí la solución es contratar a la mejor inmobiliaria, pues para que la venda de esa manera, para que la venda de contado. Eso quiere decir que si vemos nuevamente este proceso de demanda o de venta, por así decirlo, en la parte superior, pues tenemos el proceso tradicional, en el que, como lo vimos en un principio, pues antes lo recomendado
era que el inversionista escriturara, y ahora lo recomendado después de esta situación especial que se está viviendo con los bancos, pues es que en vez de que como inversionista escritures, simplemente vendas la propiedad a través de una cesión de derechos adjudicatarios. Digo, hoy, en este año que es en 2024, pues una cesión de derechos adjudicatarios, pues en realidad no tiene mayor costo. Digo, estamos hablando de un costo como de 10,000 pesos, 9,000 pesos, o sea, un costo bastante manejable en comparación con el gastar en las escrituras. Entonces, pues ahora sí que esa ya es una ventaja y de esa manera, pues es como podemos solucionar este problema, por así decirlo. Entonces, pues aquí como inversionista tal vez te vas a preguntar, bueno, ¿y cuáles son los puntos clave para vender la propiedad a través de una cesión de derechos adjudicatarios? Entonces, en primer lugar, pues obviamente el que ustedes tengan la posesión. O sea, el que ustedes vendan una adjudicada con gente adentro, pues obviamente eso va a ser en detrimento del precio que ustedes van a poder vender la propiedad. Por eso, lo ideal es que, como ustedes saben, tomen posesión y eso nos lleva a la segunda recomendación, obviamente, pues que la hayan remodelado. La tercera recomendación, como ya se los mencioné, pues es que ustedes, por lo tanto, contraten a una inmobiliaria de reconocido prestigio. Eso es muy importante porque ustedes saben que las inmobiliarias, sobre todo las grandes inmobiliarias como Century 21, Remax, creo que por ahí hay otra que el nombre se me escapa, pues tienen muchos contactos. Entonces, cuando ellos promueven las propiedades, pues no solo utilizan los medios publicitarios tradicionales, sino que ellos pues tienen redes con otras sucursales de la misma empresa para poderse allegar de compradores. Y eso para nosotros es muy importante porque de esa manera se agiliza la venta, sobre todo cuando el objetivo es que la vendas de contado. La cuarta recomendación, que eso es también algo muy importante de mi presentación del día de hoy, es no utilizar ciegamente los contratos de promesa de compraventa tradicionales. A ver, me van a decir, bueno, ¿y esos contratos qué? Bueno, para saber a qué contrato me refiero, vámonos a ver en este slide cuál es el proceso tradicional de venta del medio inmobiliario. O sea, cuál es ese proceso que normalmente siguen las inmobiliarias para poder vender. Bueno, pues en primer lugar, pues es clásico que la inmobiliaria pues empieza a buscar comprador y cuando ya lo encuentra con el objetivo de amarrar la venta rápidamente, lo que hacen es le dicen al comprador, oye, si te interesa la propiedad y ya no quieres que la siga promoviendo, entonces lo que te pido de favor es que me des un anticipo y firmemos un contrato de promesa de compraventa. O sea, este contrato es un escrito en el cual, pues, tanto el comprador como el vendedor se obligan a efectuar esta compraventa y de esa manera, pues legalmente queda ahí por escrito. Entonces, pues esa parte, pues es muy importante y por eso es como nacen estos contratos de promesa de compraventa. O sea, son los contratos que sirven para amarrar al comprador de su anticipo y de esa manera, pues ahora sí que amarrar rápidamente la venta. Después de eso, que pueden ser semanas o a veces meses después, pues el comprador finalmente escritura a su nombre y en ese momento hace el pago del resto. Entonces, amigos, este es el proceso tradicional que siguen todas las inmobiliarias. ¿Y por qué es importante que lo comprendan? Porque, bueno, pues si van a contratar a una inmobiliaria, lo más seguro es que les digan que este es el proceso que debemos de seguir. Y aquí una cosa que yo les diría es, bueno, ahora que ya tienes claro
lo que es un contrato de promesa de compra-venta, pues cuáles son los puntos clave que tienes que saber para evitar problemas en ellos, para evitar problemas derivados de esos contratos. Digo, y sobre todo, teniendo en mente que tú como inversionista ahora ya no vas a escriturar. Entonces, esto es bien importante porque si ese contrato de promesa de compraventa no está bien armado, considerando este nuevo esquema de venta, pues ustedes corren el riesgo de tener más gastos de lo normal. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de un contrato de promesa de compraventa? O sea, ¿qué es lo que normalmente aparece ahí? Primero, pues de lo que se habla es, obviamente, pues del anticipo que están dejando en apartado. Y como segundo punto, pues cuáles son las penalidades en el caso de que algunas de las partes desistan de la operación. Digo, clásicamente, a veces la penalidad, digo, ahorita, según el último venta en el que estuve, eran como de 50,000 pesos por si alguna de las partes desistía o se rajaba, que es como aquí de repente decimos en México. Entonces, bueno, estos dos puntos son los que típicamente existen en un contrato de promesa de compraventa. Pero al adicional a esos dos puntos, que ese es como la parte más importante, diría yo, de esta presentación, debe de haber tres cláusulas. En primer lugar, que se deje muy claro que el único que va a escriturar es el comprador y no el inversionista. Punto número dos, que previo a la escrituración del comprador se va a firmar una cesión de derechos adjudicatarios ante notario y que es ahí en donde se va a pagar el restante. Y esto lo vuelvo a repetir, o sea, que previo a la escrituración del comprador se va a firmar una cesión de derechos adjudicatarios y que es ahí donde se va a pagar el resto. Entonces, esta parte es muy, muy importante dejarla claro porque si no, prácticamente lo dejas abierto a la interpretación y obviamente, pues como se los aclaré en un principio, la inmobiliaria con tal de tener su comisión rápidamente, pues le va a tratar de dar la, este, la ventaja al comprador, pues para que se efectúe esto rápido. Entonces, si desde este momento lo dejas claro, entonces ya no dejas abierto este tema importante a interpretaciones. Y el tercer punto es que todos los impuestos derivados de la compraventa los haga el comprador. Entonces ya no hay nada de que, oye, pero es que fíjate que acaba de salir un impuesto que según el notario hay que pagar. A ver, no. En el contrato de promesa de compraventa, ahí lo dejamos claro. Y si tú ya no estás de acuerdo, pues ya hay penalidades en este contrato, ¿no? Entonces, amigos, diría yo que si eligiéramos el slide más importante de esta presentación es este. O sea, ¿qué es lo que debe de llevar el contrato de promesa de compraventa para que todo esté alineado a la nueva forma de venta? Entonces, en conclusión, si usas cualquier contrato de los que de repente te comparten las inmobiliarias, pues te estás obligando a escriturar con el costo que esto implica y a pagar impuestos que no te corresponden. Ese es como el principal mensaje del día de hoy hacia ustedes. Y entre esos dos costos, por lo menos te vas a gastar unos 100,000 pesos. O sea, si te obligan a que como inversionista tú primero escritures y te obligan a que pagues los impuestos derivados de la compraventa, entre esos dos gastos, insisto, por lo menos te vas a gastar unos 100,000 pesos. Entonces, creo que ahora sí que sobre aviso, pues no hay engaño, como decimos aquí. En resumen, ¿cuál es el proceso modificado de venta y recomendado para ti, amigo, como inversionista? A ver, en primer lugar, cuando llegues a la etapa en la que se te adjudica la propiedad, tomas posesión y remodelas. Paso número dos, buscas a una inmobiliaria que te ayude a buscar comprador.
Ya una vez que encuentras comprador, pues ahora sí que se firme este contrato de promesa de compraventa, que se dé anticipo y obviamente pues este contrato que se firme de acuerdo a las recomendaciones que les acabo de decir y luego, ahora sí, se firme la cesión de derechos adjudicatarios y en este momento se pague el resto. Eso es bien importante, o sea, fíjense bien, en el contrato de promesa de compraventa dieron el anticipo, que por lo general de repente piden el 10%, pero en la cesión de derechos ahí se paga el resto. Y luego, ya después, el comprador escritura a su nombre, ya después. Entonces, este es el proceso que finalmente deben de seguir para que cuiden de la mejor manera su inversión, sus intereses. En resumen, si lo vemos desde otro punto de vista, ¿cuáles diría yo que son los principales errores a evitar como inversionista? En primer lugar, escriturar pensando que con eso vas a garantizar que los bancos otorguen créditos a los compradores. Dos, utilizar ciegamente los contratos de promesa de compraventa tradicionales. Tres, no solicitar el apoyo de un abogado para que revise el contrato de promesa de compraventa. Digo, esto es importante porque de repente, pues, habemos algunos que con tal de ahorrarnos, ya saben, al abogado, dicen, no, pues, yo entiendo muy bien cómo está el contrato y yo le quito y le pongo cláusulas. A ver, no. Aquí, como es un contrato muy importante, esto es algo que debe de revisar tu abogado. Otro error es contratar a un asesor independiente o inmobiliarias con poca experiencia para vender la propiedad. Y esto, pues yo siento que es un error porque, pues como vas a necesitar que te apoyen a vender de contado tu propiedad, pues tú necesitas al mejor. Y si todas las inmobiliarias te cobran el mismo porcentaje de comisión, pues ¿qué vas a hacer? Ah, no, pues mejor me voy con el mejor. Entonces, ese es como mi principal mensaje. Otro error, dar posesión al comprador antes del pago total. Hay veces que, pues por este proceso legal de compraventa, a veces se alargan los procesos, suele suceder que de repente el comprador se desespere de, oye, yo ya di un anticipo, este, y no me has entregado la posesión de la casa, por favor, dámela. Entonces, amigos, yo no les recomiendo dar posesión al comprador antes del pago total, porque eso los deja en desventaja ante cualquier negociación que se quiera hacer extra en el proceso de venta. Entonces, ¿sabes qué? Sí, yo sé que estás muy desesperado, pero lo siento, ahora sí que vamos a seguir todos los procesos como deben de ser que estableciste desde un principio. Entonces, como inversionista, tú podrías decir, a ver, entonces lo ideal es que desde un inicio este nuevo procedimiento se le deje claro a la inmobiliaria y ahí es donde yo te diría, no. El tema de los remates, digo, es algo que ustedes ya entendieron, es algo difícil de asimilar. Y si no tienes el tacto para explicarlo, pues puedes perder la buena voluntad tanto del comprador o inclusive de la misma inmobiliaria, que la inmobiliaria diga, no, ¿sabes qué? No te entiendo, esto suena muy complicado, mejor búscate otra inmobiliaria. Entonces, pues es algo que ustedes pues no pueden dejar que suceda. Por eso, la manera en la que recomiendo explicar este nuevo proceso es dosificando, y esa es como la palabra correcta, su explicación paso por paso. Ahora, ¿cómo sería esa dosificación de la explicación? Porque esta forma de explicarla de manera paulatina, pues va a tener como principal beneficio, pues evitar dudas innecesarias y de esa manera, pues tú eres como muy claro y simple en la comunicación que vas a tener con todo el mundo. Entonces, a ver, ¿cuál debería de ser este proceso estas recomendaciones para que ustedes de una manera clara expliquen todo el proceso? Paso número uno, o sea,
te reúnes primero con la inmobiliaria. Esa es la reunión en la que tú los estás contratando, en el que todavía no existe ningún comprador. Y entonces en esa reunión tú le tienes que dejar claro puntos que son muy importantes. Tú le dices, mira, en primer lugar, es una propiedad que en la actualidad no está escriturada a mi nombre, pero tengo yo la adjudicación de un juez. Y cuando quieras, te enseño el documento que lo avala. Es una propiedad en la que necesito que la vendas solo de contado, porque al estar en estado de adjudicación, pues los bancos de entrada pues no van a autorizar ningún crédito. Tres, solo va a faltar que escriture el posible comprador. Cuatro, quiero que sepas que está recién remodelada y que por esa razón, pues puede verla cualquiera por dentro. Y esta parte es muy importante porque de esa manera tú le estás dejando claro que esta propiedad, pues ya en sí no es un remate. Tú diles, mira, los remates normalmente, ¿cuál es el problema con ellos? Pues no los puedes entrar a ver, no están remodelados, no es entrega inmediata. Y aquí sí, o sea, esta es una propiedad en el que, como yo de repente les digo, pues simplemente tienen una situación jurídica especial que en realidad pues es irrelevante o va a ser irrelevante para el comprador. Entonces, pues es una propiedad en la que lo único que va a faltar, pues es que escriture el comprador a su nombre, punto. Y en el momento que se pague en la notaría, ahí es donde se van a entregar las llaves. Entonces, pues de esa manera les dejas claro que pues la venta, pues es una venta normal, que no tiene mayor complicación. Dices a la inmobiliaria cuál es el precio que tú esperas tener por la propiedad y obviamente pues también aprovechas el momento para hacer una negociación de cuál va a ser la comisión que le vas a dar a la inmobiliaria. Digo, ustedes saben que normalmente la comisión pues es en promedio como del 5%, aunque bueno, hay por ahí de repente algunas inmobiliarias que pues se quieren pasar de lanzas y a veces salen con que quieren cobrarte el 6 o el 7% y bueno, pues ya tú decidirás si estás dispuesto a contratarlos o si realmente pues es tan buena la inmobiliaria como para pagar. En esta reunión, sí les recomiendo que no adelanten temas complejos como la cesión de derechos adjudicatarios que va a haber, ni tampoco hablan de cuáles van a ser las modificaciones que van a hacer en el proceso, en el contrato de promesa de compraventa. O sea, finalmente sí les vas a comunicar eso, pero no en este momento. Porque si tú tocas esos temas, entonces corres el riesgo de que ellos, al no entender jurídicamente lo que está sucediendo, insisto, terminen por decirte, oye, ¿sabes qué? Está muy complicado tu propiedad, mejor búscate otra inmobiliaria, ¿no? Entonces, en este punto, yo les recomiendo no hablar de estos dos temas, ¿ok? Ya después de que tuviste esta reunión con la inmobiliaria, en un paso número dos, pues ahora sí, la inmobiliaria se da la tarea de buscar un comprador. En el paso número tres, bueno, pues la inmobiliaria encuentra al comprador y es cuando tú terminas de negociar el precio con este comprador. Digo, es importante porque pues ya saben que es clásico de, ¿y cuánto es lo menos? Y entonces, pues, por eso yo cuando establezco precios para la propiedad, pues trato de ponerme un poquito alto para que cuando ya lleguemos a la negociación, finalmente quede en el precio que yo necesitaba para esa propiedad. Ahora, ¿cuál es el paso número cuatro? O sea, acuérdense, ya estamos ahorita en un punto, en este ejemplo hipotético, en el que ya se encontró el comprador y ya se acordó un precio. Entonces, ahora lo que sigue es que ustedes se reúnan inmediatamente con la inmobiliaria y le expliquen el procedimiento jurídico, y así es como se los tienen que vender la idea, le hablas y le dices, oye, me gustaría reunirme contigo para explicarte el procedimiento jurídico que normalmente se sigue para una adjudicada. Y tienes que decírselo con mucha seguridad porque finalmente, pues ese es el proceso que debe de ser.
Entonces, ya llegas con ellos en esta reunión y les dices, mira, el procedimiento jurídico básicamente tiene tres pasos o tres acuerdos jurídicos, si así lo quieres ver. El primero de ellos, pues tú ya lo conoces, es la firma del contrato de promesa de compraventa en el cual pues se va a recibir el anticipo. Sin embargo, sí te aclaro desde este momento que en ese mismo contrato pues tenemos que dejar claro estos tres momentos jurídicos que te estoy hablando el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Bueno, pues va a ser, se tiene que realizar una firma de la cesión de derechos adjudicatarios ante notario. ¿Y por qué es importante? Y esto es como el mensaje para ellos. ¿Por qué es importante este paso que normalmente no siguen las propiedades normales? Porque como esto viene de un juicio, pues es importante que el juzgado o el juez reconozca a este nuevo comprador como un nuevo propietario. O sea, es así como les tienes que vender la idea. Y dejando claro ahí en esta reunión con la inmobiliaria que, bueno, pues el costo de contratar al notario para hacer esta cesión de derechos adjudicatarios, pues la asume el comprador, pero sobre todo dejarle claro a la inmobiliaria que en esta firma es justamente cuando el comprador debe de pagar el resto. Esto es muy importante porque ese es el momento en el que finalmente para ti pues se va a cerrar esta operación. Y ya en un tercer paso, pues ahora sí, la escrituración al nombre del comprador, pues para que exista su escritura y sobre todo, pues sea reconocido por el registro público. Entonces, amigos, pues en esta reunión, insisto, hay que dejar claro que este es el procedimiento jurídico que tiene tres pasos y que estas son las, los aspectos que se tienen que cuidar. Obviamente, si en este momento resulta que alguno de los compradores dice, no, yo no estoy de acuerdo, bueno, pues ya no sucedió nada, ¿no? Entonces, y ahí pues nadie sale afectado. Entonces, ya después de este paso, que es en donde le explicaste a la inmobiliaria cuál es el procedimiento jurídico. Tenemos ahora sí el paso número 5, que es el momento en el que tanto la inmobiliaria, el cliente y tú, pues acuerdan o pelotean entre los tres este contrato de promesa de compraventa. Que insisto, pues es muy importante que revise tu abogado para que no te vayas a encontrar con alguna sorpresa futura. Y insisto, en este contrato de promesa de compraventa, tienes que dejar claro tres cosas. Una, que el único que va a escriturar es el comprador. Dos, que previo a la escrituración del comprador va a haber una cesión de derechos adjudicatarios. Y tres, que todos los impuestos generados en la compraventa los paga el comprador. Entonces, de esa manera, dejándolo por escrito, ya no hay de que, ay, es que yo entendí esto. No, a ver, no, aquí se dejó claro. Entonces, ya que todos estuvimos de acuerdo, ahora sí vamos a la firma de ese contrato de promesa de compraventa en la que estás tú como inversionista, el comprador, la inmobiliaria, y en ese momento, pues se recibe a través de una transferencia, pues el afectado. Luego, después de eso, pues ahora sí nos vamos a la firma de la cesión de derechos adjudicatarios ante notario y, insisto, ahí como inversionista nos pagan el resto. Y como paso número 8, pues el comprador, pues escritura cuando él decida. O sea, ¿están de acuerdo que si a ustedes ya les pagaron todo en la firma de la cesión de derechos adjudicatarios, pues cuando el comprador escriture, pues ya para ustedes es irrelevante? Entonces, amigos, pues este es el proceso de compraventa que yo recomiendo para los remates, considerando estos cambios en las políticas de los bancos para otorgar créditos y pues espero que esta presentación pues les sea benéfica. Finalmente, amigos, pues llegamos a la parte de la invitación especial
Digo, aquí voy a hacer un alto en el camino. Me gustaría que me comentaran les gustaría, si les gustaría que les hiciera esta invitación especial. A ver, vamos a abrir aquí el chat. Como que no termino de ver el chat. A ver, es como está en modo de presentación, pero a ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, pues entonces, ya que dice José lo que sí, que adelante con la invitación, pues voy a entonces continuar con la invitación. ¿Y qué es esta invitación? Pues es invitarlos a nuestro curso que se llama Paso a Paso, cómo invertir en remates hipotecarios. Es un entrenamiento en el que prácticamente, pues yo voy a ser tu mentor. Es un curso que tiene un formato totalmente digital, pues ya yo diría con más de 20 horas de videos de la más alta calidad. Y bueno, pues ¿qué va a suceder cuando realices tu pago? Pues te va a llegar un número de usuario y de contraseña con el cual pues vas a poder acceder de manera inmediata al curso. Y pues ahora sí, les voy a comentar en qué consiste este curso. Pues este curso tiene varios módulos. Comenzamos por el módulo 1. Pues es un curso, es un módulo, perdón, en el que vamos a hablar de la introducción a los remates, de dónde se originan, tipos de remates, elección del mercado, el equipo de poder. Digo, aquí me acuerdo que hizo una vez un comentario Robert Kiyosaki, ya que lo estamos mencionando, sobre todo relacionado a este tema de trabajar en equipo, ¿no? Él dice que la clave para invertir en bienes raíces es cómo lograr el éxito rodeándote de gente más inteligente que tú. ¿Por qué? Porque él dice que invertir en este tipo de propiedades, pues es muy diferente a como era en la escuela. O sea, imagínense, cuando estábamos en la escuela en la que pues todo mundo tenía éxito dependiendo de qué tanto tú te prepararas, en este tipo de negocios el éxito depende de qué tan bueno seas trabajando en equipo con el abogado, con el gestor, con el arquitecto, con el banquero, etcétera, etcétera, con el asesor de ventas. Entonces, de esto es lo que vamos a hablar en este módulo. Módulo número 2. Una de las cosas que aprendemos es que existen tres tipos de remates. Uno le llamamos derechos litigiosos, otros son los remates de tipo judiciales y otros son los bancarios. Y nomás para que se den una idea qué consiste cada uno de ellos. Como ya se los adelanté, hay veces que tú tienes la oportunidad de comprar un remate en una subasta. Sin embargo, si tú la compras la propiedad en la subasta, ese remate se conoce como remate judicial. Si tú se te ocurre comprar el remate antes de que llegue la subasta, entonces estás comprando un derecho litigioso. Y si tú compras el remate a quien ganó, fíjense bien, a quien ganó en la subasta, estás comprando un remate bancario o adjudicada, que es como se conoce. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en este módulo 2 yo les voy a decir paso a paso cómo invertir en derechos litigiosos. Vamos a hablar qué son los derechos litigiosos, conceptos básicos, y mediante un sistema de pasos, yo los voy a ir llevando de la mano para que ustedes aprendan a invertir con seguridad. Les voy a compartir aquí mi fórmula con la cual yo he tenido éxito para invertir en esto. Entonces, el paso número 1, recolección y análisis preliminar de la información. Paso número 2, realización de proyecciones financieras. Paso 3, realización del dictamen legal y la compra. Y finalmente el 4, que es seguimiento, remodelación y venta. Ok, y ahora sí, en el paso número 1, que es recolección, análisis preliminar de información, pues aquí vamos a hablar de muchos temas, ¿no? Sobre todo cómo buscar a un abogado, cómo encontrar oportunidades, cómo realizar el análisis de listados, cómo determinar inclusive el valor comercial de una propiedad, cómo hacer el recorrido. O sea,
por ejemplo, el recorrido es sumamente importante porque tú tienes que, insisto, asegurarte que existe la propiedad, que no te están vendiendo una propiedad en obra negra, lo cual te va a repercutir en temas de remodelación fuera de lo normales, pero sobre todo que te gusta la colonia. O sea, dentro de las cosas que revisamos, esto es como lo más importante. Vamos a presupuestar aquí los gastos de remodelación. ¿Qué tenemos que revisar el registro público? Digo que aquí antemano ya les adelanté la mayor parte de las cosas. Planeación de estrategias para tomar posesión, cómo estimar los tiempos para venderla o aspectos clave a investigar en el registro civil. Tenemos el paso número 2, que es realización de proyecciones financieras. Aquí no es otra cosa más que hacer un listado de todos los costos que van a ir involucrados en la inversión de los remates, pero sobre todo, yo creo que aquí nuestro principal aporte es técnicas de negociación. Aquí ustedes van a aprender una técnica de negociación con el cual ustedes van a poder adquirir propiedades hasta en un 70% de descuento, así como lo oyen. Obviamente, pues fundamentado en un esquema conocido de costos y rendimientos buscados. Ese es como el principal beneficio o aporte de este paso número 2. Paso número 3, ahora sí que ya aquí es la realización del dictamen legal y la compra. Pues, ¿qué es lo que tienes que revisar junto con tu abogado del expediente? Eh, cómo realizar correctamente la investigación de adeudos, cómo investigar los juicios que pudiera tener también en contra del deudor, y cómo negociar condiciones de pago y formalización de la compra. Luego tenemos el paso número 4, que ya es seguimiento, remodelación y venta. Digo, aquí, por ejemplo, comenzamos, pues, ¿cómo contratar a un abogado? Uno de los tips que siempre les compartimos a nuestros alumnos es que hay formas correctas e incorrectas de contratarlos. Una forma incorrecta es decirle, oye, ¿en cuánto me cotizarías este servicio? Esa es la forma incorrecta. La forma correcta es que tú digas, mira, yo creo que que estando en esta etapa procesal que me vas a llevar hasta la entrega de la posesión de la propiedad, tú deberías, yo te propongo pagarte cierta cantidad. Esa es la forma correcta. Entonces, pues es algo que profundizamos aquí. Recomendaciones y costos al llegar a la etapa de la subasta pública, costos y actividades relacionadas con la escrituración, costos y riesgos y consideraciones en la toma de posesión, puntos a considerar en la remodelación. Digo, una de las cosas que siempre es un reto es, dices, oye, ¿cómo voy a presupuestar una remodelación de una casa que no me permiten entrar a ella? Entonces, créanme, hay formas de estimarlo y justamente vamos a hablar de eso aquí. Y aspectos a considerar en la venta de la propiedad. Ahora, con eso terminamos el módulo 2 de los derechos litigiosos. Y ahora entramos a, pues, cómo invertir en remates judiciales, o sea, los que se compran en las subastas. En esencia, son el mismo tipo de pasos, razón por lo cual, pues solo nos vamos a centrar en, pues, qué son los remates judiciales, conceptos básicos. Digo, por ejemplo, vamos a aprender el lenguaje técnico de las subastas, de qué es una postura legal, cuáles son las almonedas, qué es un avalúo judicial, o cómo inclusive hacer negociaciones con los postores en la subasta, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en este módulo 3. Módulo 4, igual, paso a paso, cómo invertir en remates bancarios. Aquí, la mayor parte de los pasos son muy similares a los otros. Sin embargo, nos vamos a centrar en identificar qué son los remates bancarios, conceptos básicos. Vamos a hablar de ciertas proyecciones financieras, de cómo compara el invertir en un remate bancario contra, por ejemplo, una propiedad normal. Entonces, pues eso es lo que vamos a hablar en el módulo 4. Finalmente tenemos el módulo 5, en donde pues es la conclusión general, resumen de lo aprendido y ventajas y desventajas de cada tipo de remate. ¿Cuáles serían mis principales compromisos con ustedes? Y esto les pido favor que pongan mucha atención, que es lo más importante.
En primer lugar, y estos son como nuestros principales diferenciadores contra otros cursos de remates, proporcionarte un diagrama de flujo como el que ustedes ven atrás en pantalla, donde podrás ver paso a paso cómo invertir en cada tipo de remate. O sea, ustedes van a conocer cuál es esa ruta crítica de actividades y en qué orden tienen que hacerlo para poder invertir con seguridad. Mientras ustedes sigan esa receta o esa fórmula, créanme, va a ser muy poco probable que pongan en riesgo su patrimonio. Otro de los principales compromisos es que incluye el costo del curso, mi asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, lo que haríamos es trabajar, por ejemplo, mediante un sistema de tareas. Tú me hablas, me dices, oye, ¿sabes qué? Ya me decidí a comprar mi primer remate. Entonces, ¿qué hacemos, Rogelio? Dije, pues mira, a ver, le voy a decir, agárrate el diagrama de flujo. Como podrás ver, el día de hoy toca recorrido. Imprímete el formato que te vamos a compartir ahí, que es el checklist de cosas que tienes que verificar. Te vas a hacer tu recorrido y nos vemos al final del día en una reunión por Zoom. Y luego después de esa actividad nos vamos a otra y a otra y a otra. Y de esa manera yo no te dejo solo. Yo te llevo de la mano y te doy mis comentarios, compartimos comentarios inclusive con el abogado para que tú vayas formándote una idea de la propiedad en la cual estás invirtiendo o pretendes invertir. Otra de las cosas que incluye, pues, es el acceso a pools de inversión. Pues hay alumnos que me dicen, no sabes qué, Rogelio, me encanta el negocio, pero yo no tengo dinero para invertir en una propiedad. Quiero invertir 50,000 pesos. Entonces, lo que hacemos es juntamos a varios alumnos y entre todos compramos una propiedad. Entonces, ese es el acceso a pools de inversión. Otro es acceso a webinars en vivo como este. Sobre todo los estamos haciendo cada 3 semanas, cada mes. Los haríamos por Zoom. Digo, ahí son foros que tenemos nosotros para que nuestros alumnos pues nos externen como sus dudas acerca del tema del cual estamos hablando en cada uno de los módulos, ¿no? Digo, de todos modos, los alumnos siempre tienen como la oportunidad de hablarme por teléfono, por WhatsApp, por mail, como sea, en el momento que tengan alguna duda del curso. Esa es como la apertura que yo tengo con todos mis alumnos. Entonces, la pregunta obligada que tal vez ustedes todos se hagan es, bueno, y pues, ¿cuál es el costo del curso? Bueno, para hablarles, antes de hablarles del costo del curso, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que en la Ciudad de México es donde existe la mayor concentración de expertos y cursos de remates de toda Latinoamérica? ¿Y por qué te pregunto esto? Bueno, pues porque si tú quisieras tomar todos esos cursos, te gastarías por lo menos unos 70,000 pesos más viáticos si es que vienes de otra ciudad. Entonces, pues justamente ese es el valor de esta información. ¿Por qué? Porque este curso es el compendio de los 10 mejores cursos que yo he tomado aquí en la Ciudad de México y obviamente enriquecido por mi experiencia de 8 años en el medio. Entonces, pues este es el valor de esta información. Y bueno, pues entonces, ¿cuál es el precio del curso? Pues estamos hablando de 10,000 pesos en un solo pago. ¿Y por qué 10,000 pesos? Bueno, la primera pregunta que yo te haría es, bueno, pues ¿cuánto te cuesta una propiedad? Se te hacen mucho 10,000 pesos para asegurar una inversión de una propiedad que vas a invertir 400, 500 o 1,000,000 o hasta más. Pues obviamente que es ridículo lo que cuesta un curso en relación a eso. Otra pregunta que te haría es, bueno, ¿cuánto pagarías por estar en una ciudad en la que solo a ti, imagínate, solo a ti te permitieran comprar casas al 70% de descuento? Yo te aseguro que pagarías mucho más de los 10,000 pesos. Sin embargo, solo a las siguientes 20 personas que hoy se registren, en vez del precio de 10,000 pesos, el precio especial que tenemos es de 4,950 pesos y pues ustedes lo van a poder adquirir en www.inversionistasenlibertad.com/oferta. Aquí les voy a compartir una entrevista que tuve con uno de mis alumnos
Y le voy a leer lo que él me externó. Dice, Rogelio, este curso realmente ha sido muy útil para entender los diferentes tipos de remates que existen y sus características. Indudablemente, además del curso, el poder contar con su asesoría y recomendaciones posteriores me ha dado la confianza de participar en algunos proyectos con él, en los que paso a paso me ha ido explicando los avances con resultados muy positivos en corto tiempo. Ahora, yo te voy a dar varios regalos adicionales. Te voy a dar un mini curso con el tema de cómo invertir en remates con muy poco capital, o el de los 6 principales errores que impiden reunir capital para adquirir un remate. A ver, una de las principales objeciones que normalmente se tienen alrededor de los remates, pues es que como son propiedades que solo se pueden pagar de contado, pues muy pocos pueden acceder de todos modos a ellas. Entonces, en estos minicursos, yo te voy a demostrar cómo de una manera inteligente tú puedes financiar este tipo de propiedades con un mínimo de inversión. O sea, por ejemplo, ese capital que tenías como enganche para comprar una propiedad normal, pues ahora lo puedes utilizar para financiar tu remate. Otro regalo adicional que te voy a dar es del de principales funciones y ventajas de trabajar con un asesor de venta. Les voy a compartir aquí otro testimonio de otro de nuestros alumnos, que es el arquitecto Germán. Dice, este curso, en verdad lo digo con sinceridad, es el mejor que he tomado. Lo digo porque se abarcaron muchos temas, muchos tipos de remates, y el famoso paso a paso, ese que tú nos has proporcionado, y los formatos. Eso nadie lo da. Y también uno de los problemas que hay en los otros cursos que yo he tomado es que la gente que da el curso siempre lo quiere captar a uno como cliente cautivo y eso pues da muy mala impresión, porque parece ser que nada más te dan del curso para que les dejes su dinero. Entonces, amigos, pues ya saben que solo a las siguientes 20 personas que hoy se inscriban les vamos a dar acceso a estos bonos adicionales, pero sobre todo a mi asesoría personal en la compra de su primer remate, que yo creo que ya con eso no hay duda de por qué invertir en este curso. Les voy a dar 60 días de garantía. Si dentro de los 60 días ustedes deciden, no, esta vez que no es lo que me gusta, yo te regreso el 100% de tu dinero sin problema. Ah, pero ¿qué creen? Les vamos a dar más regalos adicionales. Por ejemplo, un mini curso de cómo hacer un recorrido virtual de la colonia y una propiedad a través de Google Maps. O métodos prácticos de evaluación para conocer el valor de una propiedad sin la necesidad de contratar a un perito evaluador. O los 3 puntos clave para presentar un proyecto de inversión a inversionistas privados. Aquí les mostramos ahora otra entrevista. Tenemos con Rubén Álvarez. ¿Qué nos dice Rubén? Dice, me animé a participar en su curso de remates debido a que desde el primer contacto que hice con él, me dio confianza en su explicación y profesionalismo con el que me atendió. Cabe mencionar que siempre estuvo dispuesto a contestar mis dudas de inmediato, lo que me permitió tener una visión más completa con base en su experiencia. De hecho, les incluimos más regalos adicionales, inclusive un curso por ahí de los 7 errores que influyen negativamente en los tiempos o impuestos, obviamente que este es un tema también muy importante, implicados en los remates. Entonces, pues si sumamos lo que vale la información del módulo 1 al 5, más estos 8 regalos adicionales, pues la verdad es que ya estamos hablando de que esta información tiene un valor de 80,000 pesos. Y obviamente, pues ustedes no tienen que pagar esos 80,000, pero el costo del curso es de 10,000 en un solo pago. Pero solo hoy a las 20 personas que estén dispuestas a adquirirlo, se los vamos a dar a un precio especial de 4,950. Entonces, amigos, pues una reflexión aquí que, que les quiero compartir. Si ves una luz, síguela, porque si no la sigues, vivirás en la melancolía que esa pudo haber sido tu estrella. Y yo, amigos, les pido que no pospongan más el invertir en este curso. Vamos a entrar ahora a una sección de preguntas frecuentes. La primera pregunta es, bueno, ¿y qué va a suceder cuando pague?
Digo, como ya se los platiqué, pues cuando tú pagues vas a recibir un número de usuario y de contraseña, vas a entrar a la plataforma y aquí me gustaría hacer un alto en el camino. Me voy a meter a la plataforma para que ustedes vean. No, voy a poner aquí mi contraseña. Ok, entonces ahora sí que vamos a poder ver qué es lo que ustedes se van a encontrar cuando entren a la plataforma. En el menú, aquí tenemos todos los módulos. Y luego, si nos movemos hacia abajo, aquí tenemos un video de bienvenida. Aquí ustedes podrán observar, pues, todos los módulos que tiene el curso. Si le dan clic a cualquiera de estas imágenes, pues los transporta a todos los videos que lo integran. Entonces, pues, amigos, pues ese es lo que van a poder recibir cuando ustedes entren a este curso. Ahora, otra pregunta es, ¿el costo es para acceder a la plataforma del curso? ¿O también podemos hacer consultas? Por supuesto que lo pueden hacer. O sea, yo recibo llamadas 2, 3 veces por semana de los alumnos, correos, WhatsApp, o sea, la comunicación pues siempre es continua. El acceso a los materiales del curso es temporal o vitalicio. Es vitalicio. O sea, esta plataforma ya se encuentra alojada en nuestra página y la verdad es que pues no tiene ninguna complicación que sea vitalicio. ¿Qué ventajas, en resumen, tiene este curso contra otros cursos de remates? Pues en primer lugar, ya se los mencioné, es una asesoría personal en la compra de tu primer propiedad. O sea, ¿qué más quieres que eso? A través de diagramas de flujo, paso a paso, cómo invertir. Eh, por lo general, a diferencia de otros cursos, aquí cubrimos temas no legales. O sea, además de los legales, también cubrimos temas no legales, como técnicas de negociación, ya lo vimos, de evaluación, análisis de costos, más de 20 horas de grabaciones, listados de propiedades de administradoras de cartera y contactos de profesionales. Digo, sobre todo contactos de profesionales, porque me dicen, oye, ¿y dónde voy a encontrar a un abogado experto en juicios hipotecarios? Amigos, aquí tenemos ya bastantes, y no solo en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, sino ya tenemos a través de nuestros contactos, de nuestra red de contactos, la manera de localizar abogados con esta especialidad casi en cualquier parte de México. Me acuerdo que estaba en otro de los cursos de remates y estaba platicando con uno de los compañeros y hablando de los remates, me dice, no, Rogelio, no es tan sencillo. Yo no creo que en máximo 2 años puedas recuperar tu inversión. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y en qué etapa procesal compraste tu remate? Porque bueno, una de las cosas que aprendes en este negocio es que la demanda tiene muchas etapas. Y si tú no sabes en qué etapa estás comprando tu remate, corres ese riesgo de que tardes en tomar posesión de la propiedad varios años. Entonces yo me acuerdo que cuando le pregunté esto a mi amigo, pues no me supo responder, y entonces pues esa era la explicación. O sea, insisto, eso es algo que enseñamos en nuestro curso, en qué etapa es la ideal para invertir, en cuáles no, y pues ese es como parte de nuestro valor agregado. Otra pregunta es, ¿tengo que contar con grandes cantidades de dinero para poder invertir? A ver, vamos a ver un ejemplo. O sea, si ya les queda claro que hay una fórmula, un camino para poder saber cuándo estamos frente a una oportunidad o no, entonces, si ya quitamos esa preocupación a un lado, veamos el siguiente caso. Es una propiedad de un valor comercial de 390,000 pesos. Un remate así te va a costar como 117,000, vas a gastarte como unos 117,000 y finalmente vas a invertir como unos 234,000. Ahora, tú dices, no, es que tampoco tengo los 234,000. No hay problema, te puedes juntar con otros 2 amigos que también inviertan la misma cantidad que tú y entre todos pueden sin problema iniciarse en la compra de un remate. Entonces, como ustedes podrán observar, a, a, a diferencia de lo que todo el mundo piensa de los bienes raíces normales, cuando tú inviertes en remates, tú puedes comenzar con este nivel de propiedades.
Entonces, pues con eso eliminamos este argumento de que, ay, no, es que no tengo suficiente dinero para invertir. Y en este ejemplo, que imagínense, se invirtieron 234,000, pues se generó una utilidad bruta antes de impuestos de 156,000. Otra pregunta es, ¿qué tan económica puedes comprar una propiedad en una subasta? Y aquí vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas. Cuando tú entras a una subasta de propiedades, hay diferentes intentos para hacer la subasta. Y el tema está en que no se llaman intentos, se llaman almonedas. Entonces, las reglas para entrar a una subasta es que en la primera almoneda te dice el juez, mira, la propiedad tiene un valor comercial de 1,000,000 de pesos y el precio de salida o de arranque, que técnicamente le llaman postura legal, es de 666,000 pesos. Entonces, ¿quién ofrece más de 660,000? Quiero que sepan, amigos, que en la mayor parte de las subastas no va nadie. Así, como lo oyen, no va nadie. Entonces, si en esta subasta en especial empezó en esa cantidad y solo ustedes eran los únicos postores y tú ofreces esa cantidad, pues te quedas con la propiedad automáticamente. Ahora, supongamos que no llegó ningún postor y entonces el juez dice, bueno, pues vamos a organizar una segunda subasta o intento o almoneda y pues vamos a ajustar el precio. Vamos a considerar que ahora la propiedad no vale 1,000,000, sino vale 800,000. Entonces, el precio de arranque va a ser de 533,000. Igual, si a esta almoneda no va nadie, se organiza una tercera almoneda y en esa, amigos, quiero que sepan que es una en la que le llaman sin sujeción a tipo. ¿Qué significa esto? Que la subasta empieza en la que todo el mundo pueda ofrecer por ella. Entonces, si ofreces 200,000 pesos y no hubo más postor, pues tú te quedas con ella. Entonces, pues ese es algo que sucede en las subastas. Ahora, en el curso, ¿nos vas a enseñar todos los costos involucrados? Por supuesto que sí. Vamos a ver, pues, gastos de escrituración, de remodelación, de comisiones de venta, todo lo que ya les platiqué. Entonces, desde el punto de vista financiero, el curso les va a dar una visión muy clara de cuál va a ser la tasa de rendimiento sobre la inversión que van a tener, el nivel de utilidad, y entonces eso hace que la inversión que ustedes hagan en esta propiedad va a ser cada vez más una inversión sólida, una inversión real, y no que si ustedes estén fincando ahí cosas ideales alrededor de esta propiedad desde el punto de vista financiero. Me acuerdo que otro de los alumnos en otra de las reuniones me dice, oye, Rogelio, ¿no tienes alguna lista negra de despachos para saber a quién comprarles con seguridad y a quién no? Yo me acuerdo que cuando volteé con él, yo le dije, mira, amigo, aquí la clave del asunto para que tú inviertas con seguridad no es que tú tengas el listado el negro de despachos o de empresas que venden los remates. No, no, la clave no es eso, sino la clave es que tú sepas qué revisar desde la A hasta la Z para poder invertir con seguridad en este tipo de propiedades. Así, entonces, quien te quiera vender un remate, tú siempre vas a estar capacitado para decidir por tu cuenta si tienes enfrente de ti una oportunidad real o no. ¿Tienes acceso a alternativas para invertir? Miren, para comprar un remate hay como varios lugares donde los puedes comprar. Una con despachos de abogados, como ya lo vimos, con otros inversionistas que te quieran revender, por ejemplo, su remate, o con administradoras de cartera, que son las empresas que le compran al mayoreo las propiedades de este tipo a los bancos, por así decirlo, y otra con las áreas de cartera vencida de los bancos. Entonces, pues nosotros aquí en Inversionistas en Libertad te podemos compartir con todos los contactos que tú necesites o listados de propiedades para que tú las puedas revisar sin problema. Otra pregunta que de repente me dicen, oye, Rogelio, pues mira, sí estoy interesado, pero ¿tienes listados de propiedades y contactos de abogados en mi ciudad?
como ya les dije, hoy en día tenemos ya una red de contactos de abogados, especialistas en juicios hipotecarios, casi en en las ciudades más importantes del país. Así es que por ese lado también ni te preocupas. O sea, esto no es un negocio solo de la Ciudad de México. Otro comentario por ahí de nuestros alumnos que dice, no, yo sé de un caso que tardaron casi 8 años en tomar posesión de la propiedad. Sin embargo, hay otros que cuando muchos te llevas 1 o 2 años. ¿Cómo puedes tener un control sobre eso, Rogelio? Entonces yo le dije, para eso, amigo, son las revisiones de expediente. Con una revisión de expediente, al meterte a las entrañas del mismo, tú vas a poder entender qué situaciones hay atípicas que potencialmente te pudieran llevar a quedarte demasiado tiempo con esa propiedad o demasiado tiempo en tomar posesión. Entonces, esa es como la clave, saber qué es lo que hay que revisar para entender si, insisto, estás frente a una oportunidad real o no. De repente me preguntan, oye, cuando coordinas una compra con varios inversionistas, ¿a nombre de quién queda la propiedad y cuál es el proceso para que al final no haya malos entendidos? Lo que hacemos nosotros cuando tenemos estos pools de inversión es que compramos el remate como empresa y de manera privada firmamos contratos de inversión con los inversionistas y de esa manera es como formalizamos la compra ante notario. Ahora, hay administradoras que nos dan la oportunidad de que todos aparezcan como copropietarios ante el registro público de la propiedad y bueno, indudablemente pues eso también pues es una ventaja, ¿no? Pero eso depende mucho de que nos lo permita la administradora de cartera o el banco al que le estamos comprando el remate. Otra pregunta que de repente me hacen, oye, ¿en ninguno de los 3 tipos de remates aceptan créditos? Y acuérdense que ya vimos que son 3 los tipos de remates y la respuesta es efectivamente, en ninguno de los 3 tipos se aceptan, de tipos de remates se aceptan créditos hipotecarios. Sin embargo, déjenme decirles que ya hay empresas que se encargan de ayudarte a que tú, por ejemplo, puedas recuperar el ahorro que tengas en el Infonavit para que tú lo puedas invertir en lo que quieras o inclusive en un remate. ¿Y cómo funcionan estas empresas? Bueno, lo que te hacen es te dicen, mira, a ver, con tu ahorro Infonavit vamos a comprar una propiedad de interés social normal, tradicional. Entonces, es una propiedad nueva que se lo compras a una cierta constructora y la ventaja que tienes de hacerlo a través de esta empresa es que al día siguiente, fíjense bien, al día siguiente que escrituraste la propiedad, ellos ya te tienen un comprador. ¿Y cómo es esto? Pues sí, pues porque todos los clientes también traen un crédito Infonavit, por así decirlo, y entonces, pues al día siguiente te van a acercar cualquiera de esos clientes y entonces después de un proceso de 2 o 3 meses el Infonavit finalmente te paga y con ese dinero ahora sí tú decides invertir en un remate, que es en efectivo, o insisto, en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues son formas que nos hemos encontrado para poder utilizar los ahorros del Infonavit. Amigos, pues hemos llegado prácticamente a la última parte de nuestra presentación y no me queda más que recordarles que el precio especial que tenemos el día de hoy a las primeras 20 personas que se registran en nuestro curso es de 4,950 pesos. Entonces, pues para acceder a esta oferta, solo hay que ingresar en www.inversionista.com/oferta. Gracias.